Daniel Ricciardo solo ha estado de vuelta en la Fórmula 1 para un par de grandes premios, pero ahora se enfrenta a un número incierto de carreras al margen después de someterse a una cirugía por una lesión en la mano. Ricciardo sufrió una fractura en un metacarpiano de la mano izquierda en lo que inicialmente parecía un accidente leve en los entrenamientos del viernes en Zandvoort. Eso se debió a que no soltó el volante a tiempo y se lesionó por la fuerza del impacto en su mano al chocar contra el muro. Viajó a Barcelona para ser evaluado y luego operado por Xavier Mir, el cirujano español que trabaja en el Hospital Universitari de Reus de Barcelona, ya que Mir se ha convertido en el experto al que recurre el paddock de MotoGP para casi todas las intervenciones quirúrgicas de miembros superiores realizadas a pilotos en los últimos años. La situación de Ricciardo tiene repercusiones significativas en tres sentidos obvios. Se ha interrumpido su regreso y ha reducido el número de carreras que tiene para impresionar a Red Bull, ha aliviado un poco la presión de Sergio Pérez después de comentarios contradictorios de Helmut Marko en los últimos días y ha dado al joven Liam Lawson la oportunidad de hacer su debut en la Fórmula 1 y apostar por un asiento de AlphaTauri a tiempo completo. Ricciardo fue sustituido durante el resto del fin de semana en Zandvoort por Liam Lawson, piloto reserva y debutante en la Fórmula 1, que seguirá siendo suplente mientras Ricciardo se recupera. Y nadie espera que Ricciardo vuelva inmediatamente. El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Van a ser 3 semanas, un mes, 6 semanas, nadie lo sabe realmente". Fuentes del paddock, incluidos expilotos de Fórmula 1, estiman que será un mes como mínimo. Obviamente, Ricciardo se perderá la carrera de Italia y luego hay un intervalo de 2 semanas hasta la siguiente, pero ese es el reto extremadamente físico de Singapur, y aunque Horner ha sugerido que Ricciardo tiene esa carrera como objetivo para su regreso, es una de las más duras del calendario. Siendo realistas, esto significa que Ricciardo podría perderse cualquiera de las 3 carreras desde Italia la próxima semana hasta el Gran Premio de Japón, aunque incluso eso tendría que ser considerado una duda, ya que es solo una semana después de Singapur, dependiendo de lo rápido que se recupere. Además de un contratiempo físico muy desafortunado para Ricciardo, es un duro golpe, ya que estaba deseando que su regreso cobrara impulso tras el parón veraniego. Antes del accidente, había subrayado la determinación de pasar el resto de su carrera en la Fórmula 1 con lo que él llama la familia Red Bull. Ricciardo dejó McLaren al final de la temporada anterior, un año antes del final de su contrato, y se unió a Red Bull como tercer piloto, actuando como reserva en algunas carreras, realizando trabajo de simulador y participando en eventos promocionales. Fue contratado para sustituir a Nick de Vries en AlphaTauri, con vistas a conseguir un volante a tiempo completo en 2024. Horner dijo que ser marginado de nuevo tan rápidamente es por lo que Ricciardo estaba más frustrado cuando hablaron después de su radiografía inicial en el hospital. Los escasos comentarios que hemos escuchado de Ricciardo apoyan esa sugerencia, y aunque dice que no apresurará el regreso tras la lesión, está claro que quiere volver lo antes posible. Desde que regresó a la parrilla, Ricciardo ha sido vinculado con la posibilidad de sustituir a Sergio Pérez en Red Bull en el futuro, eso siempre y cuando demuestre que puede volver a su mejor nivel tras su decepcionante paso por McLaren. Eso depende de 2 cosas: que Ricciardo haga un excelente trabajo e impresione a Red Bull, y que Pérez rinda por debajo de lo esperado. La ausencia de Ricciardo obviamente reduce la oportunidad que tiene, y si no vuelve en plena forma, eso podría comprometer aún más sus esfuerzos. Por lo tanto, hay potencialmente menos presión a corto plazo sobre Checo Pérez, y eso podría ser útil en el contexto de algunos comentarios extraños del asesor de deportes a motor de Red Bull, Helmut Marko, en torno al Gran Premio de Holanda. Tomado al pie de la letra, Marko parece haber sugerido que Pérez podría perder su asiento en Red Bull Racing para 2024. Marko indicó en 2 ocasiones que el asiento de Pérez en Red Bull no está garantizado para la próxima temporada, a pesar de las insistencias anteriores del equipo de que Pérez no va a ninguna parte. Primero fue un artículo publicado por Kleine Zeitung en el que Marko dijo sobre el contrato de Pérez para 2024 que nada es 100% seguro en la Fórmula 1 y que las situaciones relacionadas con el rendimiento siempre necesitaban ser discutidas. Marko dijo a Sky Alemania que Red Bull quiere mantenerlo para 2024, pero tiene que rendir para eso. Esto apoya algunas hipótesis que han surgido de que Pérez no está absolutamente fijo en ese asiento para el próximo año, y eso a pesar de que el jefe del equipo, Christian Horner, ha respaldado repetidamente a su piloto y ha utilizado el contrato de 2024 como prueba para descartar las especulaciones. Así que el hecho de que Marko dijera lo que dijo significó que la amenaza implícita de dejarle caer si no era lo suficientemente bueno para Red Bull se hizo más explícita. Tal vez con el deseo de alinearse con Christian Horner posteriormente, Marko intentó retractarse a mediados de semana. Dijo a la publicación alemana Automotor und Sport que Pérez estaba definitivamente fijo para el año que viene.
dado que siguió a otra difícil clasificación en condiciones mixtas con Pérez a 1.3 segundos de Max Verstappen, el de Marco es un extraño giro de 180 grados. Obviamente, todo esto podría ser solo Marco siendo Marco, con sus propios métodos inimitables de tratar de presionar a Pérez y conseguir que mejore su rendimiento. Si solo se trataba de una táctica motivacional, resulta extraña, ya que sugerir que el futuro de Pérez estaba en entredicho desata este tipo de especulaciones y corre el riesgo de desestabilizar a un piloto cuya confianza se ha tambaleado durante un tiempo. Y teniendo en cuenta que Pérez terminó cuarto en Zandvoort gracias a una combinación de una salida de pista en la curva 1 cuando llegó la lluvia, mientras era segundo, y una penalización de 5 segundos que le dejó por detrás de Pierre Gasly, es discutible lo bien que funcionó. Pero más allá de Ricciardo y tal vez Lawson, no parece haber de momento ningún otro contendiente, así que Pérez no tiene mucha competencia real y su principal rival por el asiento ha sufrido un claro revés. Pero, ¿qué pasa con Lawson? ¿Podría todo esto abrirle la puerta a sustituir a Ricciardo a tiempo completo en 2024? Sería una sorpresa que Yuki Tsunoda no siguiera en AlphaTauri, ya que está rindiendo bien y Honda debería seguir apostando por él y hacer una contribución financiera a Red Bull como resultado, y es lógico retenerlo. En cuanto a Ricciardo, no tiene garantizado el coche el año que viene, aunque Red Bull tiene una opción sobre él. Eso significa que Ricciardo y Lawson están presumiblemente compitiendo por el mismo asiento. A Red Bull le encanta lanzar a un piloto a lo más hondo de la Fórmula 1 y a Lawson le tocó hundirse o nadar en Zandvoort. Sustituir a Ricciardo no tiene tanto que ver con un resultado sorprendente y llamativo como un buen primer paso para demostrar que está preparado para toda esta serie de carreras como sustituto de Ricciardo. Lawson fue lanzado directamente a la tercera práctica libre en un AlphaTauri que no había conducido antes. De hecho, dijo que ni siquiera lo conocía muy bien del simulador. Lawson ni siquiera había participado en la preparación previa a Zandvoort, ya que el fin de semana anterior había corrido en Japón. Para empeorar las cosas, las condiciones de mojado de la última práctica libre, rodando primero con neumáticos de mojado y luego con intermedios, estaban lejos de ser ideales para familiarizarse con el coche. Progresó razonablemente bien, aunque hizo un trompo y llegó a golpear el muro con la parte delantera. Como era de esperar, fue el último en la clasificación y rodó 1,1 segundos más lento que el siguiente coche más lento y 1,6 segundos más lento que su compañero de equipo Yuki Tsunoda. Sin embargo, su ritmo fue más fuerte en la primera tanda, a solo 4 décimas de Tsunoda, y admitió que subestimó el agarre de los intermedios frescos en su segunda tanda y no lo aprovechó al máximo. Es excusable, ya que nunca antes había rodado con neumáticos intermedios en Fórmula 1. En la carrera, Lawson hizo una buena salida y demostró que no se dejaba intimidar por la lucha rueda con rueda. Luego fue llamado al final de la primera vuelta para cambiar a neumáticos intermedios como el segundo coche en un double stack. Desafortunadamente la parada de Tsunoda fue muy lenta y Lawson se quedó atrapado en la cola, bloqueando inadvertidamente la salida del box de Haas y recibiendo una penalización de 10 segundos por obstaculizar a Kevin Magnussen. Lawson llegó a rodar un décimo, pero se quedó rezagado al cambiar a neumáticos de seco. A partir de ahí, se divirtió luchando y adelantó al Ferrari de Charles Leclerc, que sufrió daños en el piso y mostró un ritmo respetable dadas las circunstancias, y eso a pesar de sufrir un poco en una tanda con neumáticos medios. Acabó 13º por delante de Magnussen y Bottas en la última resalida. Tsunoda terminó justo por delante, pero Lawson le adelantó en los resultados finales gracias a una penalización de 5 segundos por provocar una colisión con George Russell. Pedir mucho más a Lawson en estas circunstancias habría sido exagerado. Zandvoort era básicamente una oportunidad para mojarse los pies antes de su próxima carrera en Monza. Lawson no fue considerado lo suficientemente bueno o listo para un asiento en AlphaTauri hace un año cuando Red Bull persiguió primero a Colton Herta y luego a Nyck de Vries. En lugar de eso, fue trasladado a Japón para pasar un año en la Superfórmula, una buena oportunidad, pero una que los aspirantes a la Fórmula 1 tienden a buscar como alternativa cuando se han agotado las opciones. Después, Lawson no fue considerado la opción adecuada para sustituir a De Vries a mitad de temporada, ya que Ricciardo era la prioridad. Todo eso le dejó en la periferia de los planes de Red Bull como piloto de Fórmula 1. Al menos ya estaba en el radar para pilotar un AlphaTauri el año que viene, pero el problema para él era que su destino parecía estar a merced de lo que hicieran los otros pilotos. Ganar el título de la Superfórmula sería obviamente la mejor manera para Lawson de intentar convencer a Red Bull de que le elija, pero eso no se resolverá hasta finales de octubre de cara a la doble cita final en Suzuka.
Pero si los pilotos titulares Tsunoda y Ricciardo lo hacían bien y Pérez no dejaba libre su plaza en Red Bull para que uno de ellos la ocupara en su lugar, entonces las posibilidades de Lawson de forzar su entrada parecían escasas por muy bien que lo hiciera en Japón. Ahora Lawson no es solo un espectador, tiene la oportunidad de situarse en el primer plano de los pensamientos de Red Bull para 2024.